¿López Obrador tiene más características de fascista que de demócrata? No. Tiene características de caudillo autoritario. Un caudillo autoritario se quiere quedar en el poder siempre, cree que tiene todas las soluciones y desprecia la democracia porque considera que él es la máxima expresión de la democracia. Es decir, que lo que él cree, lo cree el pueblo y el pueblo tiene que creer lo que él cree. Ese es fundamentalmente el caudillismo autoritario que caracteriza al López Obrador, pero no tiene nada que ver con el fascismo. El fascismo es toda una concepción mucho más compleja que la que tiene el caudillote latinoamericano, que considera que él tiene el futuro absolutamente comprado y si el pueblo solo lo sigue a él y le hace caso a él, el pueblo encontrará la aventura y la felicidad. Pero esto lo han creído todos, desde Bolívar hasta Somoza, desde Hugo Chávez hasta Juan Domingo Perón. No es precisamente fascismo. Tenemos que tener mucho cuidado con los conceptos. Recomiendo que vean el video de fascismo. Esperen un segundo. Voy a empezar a apuntar los vídeos que digo que voy a poner después en la descripción para que no se me olvide ninguno, pero luego me acuerdo o me mandan un mensaje 4 semanas después. Oye, dijiste que ibas a poner esto y no lo pusiste, perdón. Bueno, ¿qué decía yo? Fascismo tiene unas características muy concretas. Es una visión corporativa autoritaria de liderazgo centrada en la patria, en la nación, en el bienestar de la nación por encima de las personas y de los individuos, donde los individuos están al servicio precisamente de la nación y donde la democracia está cancelada porque es malísima la democracia y lo que importa es que un caudillo que surja de entre el pueblo dirija al pueblo, porque hay gente que nació para dirigir y hay gente que nació para seguir. El ejemplo, el resumen más claro de fascismo, y lo hice yo en el vídeo de fascismo, fue el discurso de Primo de Rivera en la fundación de Falange aquí en España. Del mismo modo, el nazismo es una derivación del fascismo que agrega los odios étnicos como motor fundamental, la creación del enemigo, de un enemigo que generalmente es inocente. Ese enemigo pueden ser los judíos, pueden ser los eslavos, pueden ser los indígenas, pueden ser, como en el caso de Vox, por lo cual lo considero un partido nazi, el utilizar a los inmigrantes y principalmente a los inmigrantes jóvenes, a los menores no acompañados, y presentarlos como la mayor amenaza que sufre el país, cuando el país evidentemente tiene otras amenazas, pero es muy atractivo y muy convincente desde el punto de vista demagógico señalarle a la gente que hay un solo culpable, y ese culpable son los menores no acompañados que cruzan el estrecho jugándose la vida, porque la vida que tienen en África pues no vale tanto como para seguirla viviendo, y más vale jugársela a ver si puedes llegar a Europa, que además la mayoría no vienen concretamente a España, sino que utilizan España como punto de partida para llegar a familias que pueden tener en Bélgica, en Alemania, en Francia, en fin, toda Europa. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los nombres. Eso es lo que sería yo muy importante. Antonio Samperio dice: el presidente López, se refiere a López Obrador, no les gusta que le digan López Obrador porque consideran que López es despreciativo, como si fuera un apellido de segunda, cosa que yo no entiendo por qué. Pero bueno. El presidente López afirma que su objetivo es alcanzar la soberanía energética del país al final de su sexenio y para eso invierte fuertes sumas de dinero en refinerías, dinero que, como hemos dicho, le ha quitado a los fideicomisos para enfrentar desastres naturales, a la ciencia sobre todo, a la educación y a la protección de mujeres víctimas de violencia de género. ¿Qué es la soberanía energética y de verdad es posible alcanzarla o es únicamente una propuesta populista? Le pregunto porque no conozco ningún país del mundo que tenga esa soberanía energética. No, ni energética ni ninguna otra. López Obrador ha tenido durante muchos años el discurso de las soberanías. La soberanía de un país es la capacidad de decidir sobre su futuro. Y la soberanía reside en el pueblo, no en el presidente. Todo esto, eso es fundamental porque es uno de los elementos clave de la Ilustración, uno de los elementos claves de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Pero cree que soberanía es el monopolio estatal o la exclusión hipernacionalista de otras cosas. Entonces, habla de soberanía alimentaria. Es decir,
que México produzca la totalidad de todos los diversos alimentos que consume. Bien, eso es imposible. ¿Por qué? Bueno, porque México consume ciertos pescados que no hay en las costas mexicanas, que hay que comprarles a productores de otros países. México consume muchísimos productos de origen vegetal que no se pueden producir en el país, que no tiene las características climatológicas necesarias para producirlos y que por lo tanto los compra en otro lado, o que le gusta comer fresas fuera de temporada y esas fresas tienen que venir de otro lado. Asunto que no es privativo de México, pasa en todos los países, por eso hay un comercio global. La soberanía alimentaria, con cuyo pretexto han estado destrozando el cultivo del maíz en México, es una de estas locuras absolutas, ignorantes, profundamente ignorantes de López Obrador. La soberanía energética es la otra. La idea de que México debe producir la totalidad de los combustibles que utiliza para todas las necesidades energéticas del país. Suena muy bien, hasta que te das cuenta que igual saldría más barato comprarlo. Y si sale más barato comprarlo que fabricarlo, pues quizá lo que te conviene es comprarlo y ahorras dinero, y ese dinero lo puedes usar para cosas más buenas. Pero cuando no te preguntas si la solución es correcta, si no estás convencido de que esa es la solución, y no tienes ni siquiera estudios para demostrarlo, solo tienes tu convicción, y tu fuente es créeme, en serio, créeme, porque esa es la única fuente que tiene. No hay estudios que indiquen que México será mejor, tendrá menos pobreza, tendrá niños mejor educados, tendrá mayor salud, mejor sistema de salud, menos narcotraficantes, menos delincuentes, menos asesinatos, menos violaciones, si toda la gasolina que se consume en México se produce en México. Es una alucinación, es una convicción que tiene el caudillo, el cacique, pero está dispuesto a sacrificar y está sacrificando un montón de cosas por eso. Claro que es una alucinación. Hay cosas que es más barato comprar en otros lados. Y al mismo tiempo, curiosamente, está cerrando el paso a formas de energía que son necesarias en este momento. Y él dijo que lo de los ventiladores no le gusta nada. Para los que no son mexicanos, Donald Trump llama a los aerogeneradores, a las turbinas eólicas, las llama molinos de viento, windmills. López Obrador decide que no los llama molinos de viento, sino ventiladores. Son turbinas de generación de energía eólica o aerogeneradores. Y entonces él dice que no, los ventiladores solo sirven para echar a perder lo bonito que es el paisaje, con lo bonito que es el paisaje. A él le preocupa el paisaje, a Donald Trump le preocupa que los molinos de viento matan pajaritos, que si matan pajaritos, pues se matan mucho más pajaritos chocando contra los edificios que tienen cristalería, ventanas de cristalería probada. Entonces, yo creo que es una de las muchas alucinaciones peligrosas, que tiene López Obrador. Y a veces tengo mucho reparo en culparlo solo a él. Sé que es un hombre safio, que es un hombre vasto, que es un hombre que desprecia el conocimiento, pero también sé que es un hombre que escucha a algunas personas. Escucha a Romo, por ejemplo. Escucha al Fisgón, que yo no soy un caricaturista muy bien que te pueda... Pero algo te podrá decir, ¿no? O a Pedro Miguel, que fue mi amigo hasta que decidió dejar de serlo. O a Monero Hernández, que el otro día preguntaba quién era yo. Le digo, ¿qué importa quién soy yo? Te debería importar quién eres tú, que tienes la oreja del presidente y dices puras tonterías, viertes en ella puras tonterías. Es decir, hay gente a la que López Obrador escucha. Y esa gente lo único que sabe decirle, sí, señor presidente, lo que usted diga, señor presidente, qué guapo amaneció hoy, señor presidente, oiga, es usted brillante. En palabras del Fisgón, a veces pienso que López Obrador está equivocado, pero luego resulta que tiene razón. Él siempre tiene razón. Esto lo ha dicho uno de los altos dirigentes de su partido, del partido Morena, que es el Fisgón, Rafael Barajas, que es dibujante, que está muy bien que sea dibujante, pero eso no lo convierte en un asesor político de primer nivel, creo yo. Pero en fin, ¿qué voy a saber yo? La gente alrededor de López Obrador no le ha sabido transmitir las necesidades del siglo XXI. López Obrador tiene una visión, las chicas no van a entenderlo, pero los chicos sí, el bigote, se cae un bigote dentro de la boca y encontrarlo a veces es terrible. López Obrador vive en 1970, vive en los años en que el petróleo era lo más importante
que en los años 70 el petróleo fue muy importante. Estados Unidos tenía un hambre de petróleo enorme que ahora no tiene. La OPEP podía hacer lo que le diera la gana, tanto así que en 1973 provocó una escasez petrolera que sacudió al planeta y que hizo que cambiaran las cosas y que ahora esto no pueda volver a ocurrir. López Obrador vive en una época, de la época del desarrollismo, que fue benéfico para México hasta cierto punto, pero que se despeñó después en las locuras de lo que hoy llamaríamos el populismo, sobre todo de Echeverría y López Portillo. Pero López Obrador no vive en 2021, él vive en 1972 más o menos. Su concepción de la política, su concepción de la economía, su concepción del desarrollo social, su concepción de las relaciones internacionales, su concepción de las relaciones incluso de educación y ciencia son de 1972. Y es un gravísimo problema, porque yo conozco gente, yo personalmente conozco y fueron buenos amigos míos, no sé si lo sigan siendo, gente que sabe perfectamente que esto está mal, que no se lo pasarían a ningún otro gobernante del mundo, y que sin embargo cuando se van a tomar un café con López Obrador, los invita a cenar, le dicen que es muy inteligente y muy guapo y que lo sabe todo. Y debería darles vergüenza. A mí se me cae la cara de vergüenza con esa gente, porque no saben decirle que no al poder, porque creen que están haciendo la revolución de izquierda y no le están haciendo. Y cualquiera puede ver que no le están haciendo, si no es tan difícil. Lo que se está haciendo no tiene nada que ver con los principales ideales de igualdad, justicia, equidad, salud y bienestar para todos. Simplemente no tiene nada que ver, es una sucesión de caprichos imperiales enormemente alarmantes, avalados por gente que está tan harta, y legítimamente tan harta, de lo que fueron los años del PRI y del PAN, que quieren, como dé lugar, creer que esto es diferente y es mejor. Y no es. Ojalá y lo fuera, ojalá y lo fuera. Ya me metí en muchos líos, ¿verdad? Bueno, más ofendiditos. La semana próxima hacemos la sección 2 de los ofendiditos. Importante.